Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana siento volverles a decir que estamos transmitiendo en diferido debido a que todavía tenemos problemas con que no tenemos el servicio de internet. Y les quiero pedir que por favor oren, que le pidamos a Dios que se abra esta puerta, porque realmente eso será de mucha bendición para muchos. Y en esta mañana el mensaje de la palabra lo va a compartir nuestro hermano Gilbert Javier. Bienvenido, Gilbert. Adelante. Gracias, hermano René. Amados hermanos, que es un privilegio poder estar con ustedes en este día y venir y estudiar un poquito de la palabra del Señor y pedirle al Señor que Dios nos hable a cada uno su palabra. Algunos de ustedes no saben, pero tengo muchos años de estar predicando la palabra de Dios en un grupo una vez por mes. Es un equipo de trabajo de una empresa aquí en Guatemala y estudiamos diversos temas. Pero en esta ocasión habíamos estado estudiando el libro que tiene por tema Ansioso por Nada de Max Lucado. Entre paréntesis, hermano, si usted puede tener este libro, se los recomiendo, es un libro muy bueno que lo podemos tener en la biblioteca, pero más que tenerlo en la biblioteca, podemos leerlo y estudiarlo y va a ser de mucho beneficio para usted. Pero en este capítulo que habíamos estudiado con ellos, estamos hablando acerca de la ansiedad. Y en el capítulo 3 de este libro habla de uno de los mayores causantes de la ansiedad. ¿Y saben cuál es uno de los mayores causantes? Es la culpa. Y en esta mañana realmente queremos hablar de la culpa. Así como reflejamos, ¿verdad? En esa imagen, este hombre con esa carga, con esa piedra tan grande en su espalda, la culpa viene siendo como algo muy parecido y se siente algo muy parecido. Todos los que hemos tenido en algún momento culpa en nuestros corazones, sabemos que es algo que pesa en nuestras almas y que realmente solo Dios puede quitarlos. Ahora, la culpa. Y no quiero hablar de aquella culpa, hermanos, que usted siente después de haberse pegado una gran atrasada de comida, hermanos. Una comida de carne con chimol, con chorizo, con tortilla, frijolitos, cebolla curtida, y lo acompaña con un jugo de piña. Y por último se come hasta un postrecito de chocolate, ¿verdad? Con un cafecito con leche. No estoy hablando de esa culpa que usted siente a medianoche, que casi no puede respirar, que su estómago no puede procesar tanta comida. Porque usted sabe que esa culpa se quita de esta manera. Usted agarra un limón, lo exprime en un vaso, agarra una media pizca de sal, la disuelve la sal en el jugo de limón, agarra la salutare, la mantiene heladita en su refri, la abre y le empieza a vertir despacito en ese vaso. Preferible un vaso de vidrio. Lo va haciendo despacito, deja que esa efervescencia no se salga, ¿verdad? Se lo toma y ¿qué pasa? Después de unos 30 minutos, tal vez usted tiene una mejor condición, se siente mejor. Y no lo estoy diciendo por experiencia propia, hermanos, pero realmente nosotros sabemos que esos niveles de culpa tienen solución. Una de las primeras soluciones que sería es que no coma tanto en la noche, ¿verdad? Y que si por una ocasión especial usted come, tiene que tener ya su medicina a la par para que no pase una mala noche. Hermano, yo no estoy hablando de este tipo de culpa. La culpa que describe aquí el escritor Max Lucado, yo quisiera ir con ustedes y leer lo que dice este escritor. Dice que la culpa succiona la vida de nuestra alma. La culpa nos aplasta el alma como un bloque de concreto y constantemente te recuerda lo que hiciste. La culpa no resuelta te convertirá en una persona infeliz, agotada, enojada, estresada y preocupada. Y una severa consecuencia de la culpa es la ansiedad. Hermanos, la ansiedad. ¿Qué culpa? ¿Verdad? Esos niveles, por eso hoy en día vemos que muchas personas hoy tienen unos niveles de ansiedad tan altos, pero casi siempre es provocado por una característica de culpa en nuestro corazón.
por un sentimiento de culpa. Ahora, hay algunas circunstancias de las que me gustaría hablar. ¿Por qué adquirimos esta culpa? ¿Por qué nosotros siempre tenemos este problema de tomar culpas que aún a veces que ni a nosotros nos competen? Veamos otra vez nuevamente y podemos ver aquí que he identificado tres circunstancias por las cuales nosotros adquirimos culpa. La primera es por las acciones pecaminosas de cada uno de nosotros. Y en ese no hay vuelta, hermanos. Cuando nuestro pecado, cuando nuestra concupiscencia se ve afectada en nuestra vida, dejamos que la concupiscencia, que es la debilidad más grande que tenemos ante acciones pecaminosas, dejamos que gobierne nuestra vida, eso siempre va a traer culpa. La otra es por decisiones no pecaminosas que hemos tomado y que nos reprochamos por haberlas realizado. Y las acciones provocadas por otros que nos afectan directamente. Ahora, la primera, que es por acciones pecaminosas de nosotros mismos, esta culpa siempre va a ir directamente proporcional por la magnitud del pecado que nosotros cometamos. No hay pecado grande y no hay pecado pequeño. Quiero explicar eso, ¿verdad? Pecado es pecado, ¿verdad? Recuerdes, el pecado tiene que ver con errar al blanco, o sea, no hay pecado pequeño, pero la magnitud de la consecuencia del pecado, eso sí es diferente, porque no es lo mismo sentirnos culpables por haber mentido y provocar un disgusto a nuestra esposa, ¿verdad? Que mentirle a nuestras esposas diciéndole que somos fieles, ¿verdad?, a ellas cuando no lo somos. No es lo mismo que usted le mienta a su padre diciéndole que está en la universidad cuando simplemente se quedó dormido en su cama porque estaba muy cansado. No es lo mismo decir que usted le mienta a sus padres que está llevando una vida cristiana real cuando al final lo que usted está llevando es una vida pecaminosa y de mentira. No es lo mismo. Ahora, la segunda característica es por decisiones no pecaminosas que hemos tomado y que nos reprochamos por haberlas tomado, y las acciones provocadas por otros que nos afectan directamente. La segunda y la tercera, hermano, causará culpa cuando esté indirectamente ligada por acciones pecaminosas de otras personas. Usted hizo negocio con alguien que era un estafador, pero usted no sabía, y perdió todo su sustento y ahora tiene problemas severos económicamente hablando. Es un tipo de culpa. Usted dice, ¿por qué no averigüé? ¿Por qué realmente no investigué? ¿Por qué realmente no tomé otra iniciativa? ¿Por qué mejor no lo hubiera hecho? Es un estilo de culpa diferente. Es otro estilo de culpa también, que es el que siente una señorita cuando le cree a un hombre que le dice que la ama, y se da cuenta que lo que esta persona simplemente quería aprovecharse de ella. Es un nivel de culpa diferente. Lo que es cierto que la culpa es la culpa. No nos deja en paz, aún por pequeña que sea, entre más tiempo esté guardada en nuestros corazones, causará más daño. Y fíjense que un teólogo español que se llama Alonso Scoll, dice algo referente a la culpa, que es muy cierto, y lo quisiera leer con ustedes. La culpa no la podrás pagar con ninguna de tus buenas acciones. La culpa siempre te mantendrá estático. Eso de las buenas acciones, hermanos, es que a veces cuando nos sentimos culpables, queremos pagar ese tipo de culpa y decimos y nos imponemos nosotros mismos ciertas penitencias en nuestra alma, aún en nuestra forma de dar a las personas, simplemente porque nos sentimos culpables. Y dice Alonso Scoll, la culpa siempre te mantendrá estático y no te permitirá avanzar. La culpa nos detiene, hermanos. La culpa no nos deja avanzar hacia cosas que tenemos que realizar en el futuro, porque mantenemos apegado nuestro ser en las cosas pasadas. La culpa te mantiene atado a tu pasado, la culpa te carcome los huesos, la culpa te hará lamentarte en secreto y secará tu alma. Cuando nosotros mantenemos la culpa en nuestra alma, en nuestro corazón, nuestra alma se va secando, nuestra alma se va endureciendo, nuestra alma va experimentando sensaciones que nunca antes había sentido. La culpa pesa.
La culpa nos llena nuestros corazones y al final no hay otra solución más grande que es la que queremos hablar en esta mañana. Dice, la noche, la culpa, la noche en silencio no la quitará. ¿Cuánto nos desvelamos en la noche pensando en cómo vamos a hacer para resolver nuestros problemas por causa de la culpa? Y dice, y tu grito de día no la desahogará. En pocas palabras, que aunque usted pegue unos gritos muy fuertes en el día, eso no va a desahogar su culpa. No hay forma de desahogar la culpa. La culpa pesa en el alma. La culpa llena el corazón. Ahora, quisiera hacer una pregunta personal. ¿Hay alguno de ustedes que sienta algún tipo de culpa? ¿Hay alguno de ustedes que siente el dolor de haber fallado? ¿Alguno de ustedes tiene esa culpa que le provoca arrepentirse con dolor en su alma por acciones pasadas? ¿Alguno de ustedes se siente culpable? Hermanos, la culpa, ¿quién mejor que el hombre que era conforme al corazón de Dios puede explicarnos qué se siente sentir una gran culpa por las acciones provocadas? Y usted vaya al Salmo 32, por favor acompáñeme, vaya a su Biblia y abra su Biblia en el Salmo 32. Mientras yo le narro el contexto y vamos a estar, enfóquese ahorita en el versículo 3 y en el versículo 4. Mientras yo le narro por qué el rey David, por qué el hombre que era conforme al corazón de Dios, escribió este Salmo 32. Y si usted puede leer, en 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12, narra por qué razón David escribió el Salmo 32. Y es por lo que hizo. Y le comento. Todo comenzó cuando el rey David estaba en el tiempo de la guerra, tenía que salir con todo su ejército, pero él no salió. O sea que comenzó por la haraganería de un rey. En vez de estar en la guerra con su ejército, se quedó descansando en su casa. Salió al terrado, a la terraza de su casa y vio una mujer que se estaba bañando. Su corazón se llenó de lascivia y esa lascivia él dejó que eso se convirtiera en lujuria. A tal grado que mandó a traer a esa mujer, y ya sabemos cómo esa mujer se llamaba Betsabé, y sale que esta mujer era casada. Pero eso no le importó a este rey. Entonces adulteró con ella. La mujer quedó embarazada y David trató de engañar a su esposo, que se llamaba Urías Eteo. Y el hombre era tan fiel que nunca dejó el castillo donde su rey estaba. De la propia mano Urías Eteo llevó la sentencia de muerte y David se convirtió en un asesino. Después de un año, él pensaba que todo se había olvidado, que nadie había visto sus acciones. Llega el profeta Natán, enviado por Dios, y le cuenta una historia diciendo que habían dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre, que un hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre solamente una que amaba con todo el corazón. Pero le vino una visita al hombre rico, y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas, sino que tomó la oveja del hombre pobre, la única, la que amaba con todo su corazón, y la mató para darla en banquete. Ahora el rey David, pensando en que Dios había olvidado todo eso, dijo que este hombre muera, pero él no sabía que el juicio que estaba emitiendo era para él mismo. Fue hasta entonces, mientras David mordía el polvo a causa del dolor de su culpa, habiendo sido confrontado por el profeta Natán, recordaba que si tan solo hubiera ido a la guerra, no hubiera salido a la terraza. Si tan solo hubiera salido a la guerra, hubiera evitado ser tentado. Si tan solo hubiera ido a la guerra, hubiera evitado ser adúltero. Si tan solo hubiera ido a la guerra, hubiera evitado ser un asesino. Y ahora leemos las palabras de David en el versículo 3 y versículo 4. Y lo tengo en diferentes versiones. Vamos a leer la Santísima Reina Valera 60, ¿verdad?
Para los que nos gustan las traducciones, pues he puesto 3 más, pero comenzamos con la Reina Valera 60. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí tienen unas imágenes, entonces ustedes pueden comparar entre la sequedad y la abundancia, ¿verdad? De la fertilidad. Ustedes pueden ver dónde quisiera usted estar, en la abundancia de pastos o en la sequedad del campo. La traducción, lenguaje actual, dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me acabaron de tanto llorar. Me castigaba de día y de noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. La nueva versión internacional dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La nueva traducción viviente dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua en el calor del verano. Hermanos, la verdad es que la culpa nos llena de tanta congoja, nos llena de tanto dolor, nos llena que a tal grado que nuestra alma solo piensa en eso. No hay paz, no hay tranquilidad. No hay un vivir porque vivimos atrapados en el pasado. Y pueden ser muchas circunstancias de la culpa, pero hay una solución. El rey David nos decía, la gran mayoría, si usted se fija, de escrituras, dice, mientras callé, mientras no te confesé mi pecado, mientras guardé silencio, mientras me negué a confesar mi pecado. Hermanos, hay una solución para que esa culpa sea quitada de nuestros corazones, sea quitada de nuestros pensamientos, sea quitada de nuestras almas, sea quitada de nuestros hombros. Y tiene que ver con una sola acción, y es que confesemos a Dios todo nuestro pecado y aceptemos nuestra culpa, porque Él está allí. Él está allí con nosotros. Ese es el nivel de culpa que el rey David sintió. Puede ser el mismo dolor que siente un padre después de recapacitar en años por qué dejó a su esposa con sus hijos abandonados y se fue con otra señora. Es el mismo dolor de culpa que siente una madre a ver que haber sido tan consentidora con sus hijos hoy los ve destruidos. Es el mismo nivel de culpa que siente una joven al quedar embarazada por haber creído en una persona que le engañó. Es el mismo nivel de culpa que un joven adulto siente cuando ve para atrás y logra ver que todo su tiempo lo ha desperdiciado. La culpa es la culpa y seguirá en nuestras mentes, seguirá minando nuestra existencia. Pero según el salmista, solo hay una solución para dar el primer paso que puede quitar la culpa de nuestra alma. Y es que confesemos nuestros pecados a Dios. Confesemos nuestros pecados a Dios. Y eso es lo que dice el comentario Mundo Hispano. Dice, el pecado es como una serpiente. Cuando uno la cubre, la mantiene caliente para que pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. Un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios siempre estará triste e inquieto cuando está rota esta comunión, pues el Espíritu Santo que mora adentro estará redarguyéndole. Hermanos, nosotros como creyentes, nosotros no podemos mantener el pecado oculto en nuestros corazones, porque el pecado va a terminar dañando nuestras almas, va a terminar envenenando nuestro ser. Y un creyente que ha conocido la paz de Dios y la comunión con Dios siempre estará inquieto porque no tiene esa comunión con su Señor.
Ahora el salmista nos dice cuál es la solución para ser absuelto de la culpa, cuál es la solución para obtener el perdón de Dios. Y el salmista lo menciona, y yo quiero que lo vea conmigo en el versículo 1 y en el versículo 2 de este Salmo 32. Y dice así, y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado quiere decir 3 veces bendito, 3 veces dichoso, 3 veces feliz aquel cuya transgresión, aquella culpa, Dios ha perdonado. Dios ha cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Déjeme contarle una historia. Este escritor, Max Lucado, habla de que un día se fue a cenar con su esposa a un restaurante muy prestigioso porque estaban celebrando su aniversario de bodas. Y dice que después de cenar y el momento de llegar, el momento de pagar, dice que en el momento que el hombre estaba emitiendo la factura, el mesero, dice que llega un hombre y le dice: tu cuenta está pagada. Y le dice: tu cuenta ya está pagada. Y él le dice: no, disculpa, yo no te conozco a ti, yo no sé quién eres y me siento incómodo. Pero él le dice: no se preocupe, usted no me conoce, pero yo sí lo conozco. Usted ha bendecido mi vida. Así que yo quiero hacer esto por usted. Tu cuenta ya está pagada. Max Lucado dice: un día nos presentaremos ante Dios, todos estaremos allí, todos tendremos que rendir cuenta ante Dios por nuestras vidas, cada pensamiento, cada acción. Si no fuera por la gracia de Dios, dice el escritor, este pensamiento me pareciera aterrador. Pero la escritura dice en 1 Juan 1:20 que Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Cuando estemos dentro del tribunal de Dios y sea presentada todo el gran listado de pecados ante Dios, y que sabemos que aunque lo que nos impongan, el precio que nos impongan, no lo podremos pagar, dice el escritor, y dice así: y yo sé que no la podré pagar jamás. Entonces aparecerá Jesucristo y dirá: tu cuenta está pagada. Hermanos, en aquel día cuando nos presentemos delante de Dios y nosotros sabemos que vamos a ser acusados de toda nuestra maldad, pero no va a haber culpa en nuestros corazones, porque Jesucristo va a abogar por nosotros, Jesucristo va a llegar a nosotros, Jesucristo va a decir: tu cuenta está pagada, no tienes que pagar nada más, yo la pago, tú no me conoces, tal vez tú no sabes quién soy, pero yo he estado contigo siempre. Eso no puede pasar con un cristiano, porque un cristiano siempre tiene que tener comunión con Dios. Pero hermanos, Dios ha perdonado su culpa. ¿Por qué no repite conmigo y dice: Dios ha perdonado mi culpa? Dígale. Ahora dígale al que está a la par, dígale: Dios ha perdonado mi culpa. Y ahora levante la mano y diga: Dios ha perdonado mi culpa. Usted no es culpable de nada de lo que haya hecho atrás. Si su corazón ha venido delante de Dios y ha confesado su pecado, y Dios le ha perdonado. Porque hermanos, Dios ha perdonado su culpa. Eso es lo que quiero dejar en su corazón en esta mañana. Y como primer punto, si Dios ha perdonado mi culpa, entonces confíe en el perdón de su Señor. Mire cómo dice el Salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros, los hombres, decimos, o las mujeres decimos: yo perdono pero no olvido. Este dicho es muy común, ¿no? Yo perdono pero no olvido. Fíjense que el Señor perdona y olvida. Mire, nosotros sabemos también, los hombres, que nuestras esposas tienen la capacidad para recordar el año, el día, la hora y cómo estaba el clima de ese día cuando nosotros le lastimamos con palabras hirientes. Ellas nos pueden acordar de eso, pero nuestro Señor no, si le hemos pedido perdón y nos hemos confesado ante Él. La palabra de Dios dice
Y Alonso Escol, me gustan estas palabras que este escritor dice, Alonso Escol dice, hay 3 acciones en el perdón de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios perdona, Dios cubre y Dios olvida. Cuando Él se refiere en el versículo 1 que Él está cubierto el pecado, no está diciendo que Dios va a esconder el pecado. No está diciendo que Dios esconde el pecado de nosotros. No, Dios perdona. Dios cubre con su sangre preciosa por ese sacrificio en el Antiguo Testamento de cada animalito. La sangre de cada animalito daba cuenta por el pecado de un deudor, de un culpable. Pero ese culpable no tenía que pagar con muerte, pero el animalito y su sangre sí. Ahora, cuando vino Jesucristo, ese sacrificio fue para siempre, para que Él, su capacidad, la capacidad de la sangre de Cristo, tiene la capacidad para cubrir todo pecado, cualquiera que haya sido, la magnitud que haya sido. Dios perdona, Dios cubre con su sangre, limpia con su sangre. Y mire cómo dice este versículo conmigo, por favor, léalo. En Miqueas 7, 18, 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mire qué lindo. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si tan solo supiéramos qué tan profundo es el mar, supiéramos que nunca más Dios se acordará de estos pecados. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa. Dios nos ha hecho aceptos ante el Padre. El día que nos presentemos ante el Padre, Dios dirá, tu cuenta ha sido pagada. Dios ha perdonado mi culpa. Y si Dios ha perdonado mi culpa, entonces confíe en el perdón de su Señor. No dude que Dios tiene la capacidad para perdonarlo, para limpiarlo de todo pecado, para que usted tenga una vida y una vida en abundancia. Diga otra vez conmigo, por favor. Dios ha perdonado mi culpa. Y si Dios ha perdonado su culpa, no encubra nada a su Señor. Decía el versículo, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones, confesaré mis culpas ante Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si usted lo quiere leer en versículos de Proverbios, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire que a quién le debe de confesar sus pecados. No a un hombre terrenal. Le tiene que confesar los pecados al Dios de los cielos, que Él es capaz de olvidar y enterrar y cubrir y enviarlos al fondo del mar. No como nosotros los hombres, que continuamente estamos recordándoles a aquellos las cosas que se equivocaron. Decía el salmista también, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermano, si Dios ha perdonado nuestra culpa, no encubramos nada ante nuestro Señor. Nosotros somos corazones expuestos delante de la presencia de Dios. Él es Jehová Or, que significa que Él todo lo ve hasta lo profundo del corazón. El Roy también es otro nombre de Dios que tiene que expresar con que Dios conoce aún las cosas ocultas dentro de nuestros corazones. Él es nuestro Dios, Él nos conoce, Él sabe quién es. Por eso no le ocultemos nada a nuestro Dios, hermanos. Sigamos. Y dice, Dios ha perdonado mi culpa. Diga, Dios ha perdonado mi culpa. Y si Dios ha perdonado su culpa, entonces viva con libertad y con gozo, hermanos.
Vivamos con libertad y gozo. Tú eres mi refugio, dice el Salmo 32:6. Y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y si no hay condenación, ¿cómo entonces usted va a actuar? ¿Va a actuar siempre como un preso? ¿Como una persona siempre que es culpable? ¿Va a actuar sin libertad? Imagínense a una persona que está absuelta de una culpa y sale liberado. Esa persona se siente libre, se siente dichosa. Por eso dice bienaventurado, 3 veces bendito, 3 veces feliz, 3 veces dichoso el hombre que Dios ha perdonado su culpa. Hermano, no podemos andar en la vida sintiendo que si se nos arruina el auto, Dios no está conmigo. Que si los negocios fracasan, Dios no está conmigo. Que si las personas, nuestros empleados renuncian, es que Dios no está conmigo. Las personas pierden, si pierdo mi trabajo, es que Dios no está conmigo. Si me enfermo, Dios no está conmigo. No. Esas cosas pasan en la vida continuamente. Hay muchas cosas en la vida que pasan que no le vamos a hallar solución solo delante de la presencia de Dios. Pero lo que Dios quiere, hermano, es que usted viva libre, viva con gozo en su corazón. Dios no te está castigando. Nosotros muchas veces vivimos infelices, vivimos sin libertad y sin gozo, porque todo decimos, es que Dios me está castigando por lo que hice hace 3 años, por lo que cometí cuando estaba joven, por lo que hice hace 1 año, por lo que hice la semana pasada. Dios no le castiga si usted ha confesado su pecado, si usted ha traído ante Él. Algo que quiero sí explicar, y esto también me gustaría que los jóvenes pusiéramos mucha atención. Y es que nuestras acciones van a traer consecuencias. Y las consecuencias, como lo dije al inicio, no son las mismas. Va a depender de la magnitud de nuestro pecado. De qué tipo de pecado hagamos. Por eso no andemos con cosas en el corazón. Miren el rey David, aprendamos del rey David. El rey David comenzó con algo pequeño, terminó con algo extremadamente terrible. Empezó con la lascivia en sus ojos. Avanzó hacia la lujuria en su corazón. Le dio lugar al adulterio y terminó en el asesinato. El pecado, por muy pequeño que se vea, si usted le quiere poner magnitud, termina haciendo fracasos tan grandes en nuestras vidas. Hermanos, tengamos libertad de Cristo. Por eso cuando un pecado, una culpa entre en nuestro corazón, desechémoslo en el nombre de Jesús, porque esa culpa nos va a traer maldición, esa culpa nos va a traer a cada una de nuestras vidas, no nos va a dejar avanzar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Porque yo le voy a agregar este pedazo después de terminar con esta aseveración. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos del corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha quitado tu culpa. Dios ha perdonado mi culpa. Diga, Dios ha perdonado mi culpa. Entonces confíe en el perdón del Señor. Dios ha perdonado mi culpa, entonces no encubra nada a su Señor. Dios ha perdonado mi culpa, viva con libertad y viva con gozo. ¿Quién quiere ser libre en este día de la culpa? ¿Quién quiere decirle, Señor, en este momento yo te quiero decir que ya no aguanto, ya no quiero seguir así con el estilo de vida que llevo? Esta culpa me está matando, esta culpa me está destrozando. Señor, yo quiero tener la seguridad y venga conmigo delante del Señor. Y empiece a pensar en su corazón qué es lo que no lo deja avanzar. Dios ha perdonado su culpa, usted tiene que tener esa seguridad y venga conmigo en oración en este momento y dígale, Señor Jesús, vengo delante de ti reconociendo, Señor, que tú tienes la capacidad para libertarme de toda nuestra carga, de toda la pesadez en nuestro corazón.
Reconozco que no puedo vivir sin ti, Señor. Reconozco que mi vida sin ti siempre trae, Señor, destrucción a mi corazón. Yo quiero ser libre de toda esta culpa que llena mi corazón. Yo quiero tener la confianza en ti, Señor, de que tú me has perdonado y me has limpiado y que las cosas que están pasando pasan porque la vida no es fácil. Pero tú vas a estar conmigo siempre. No te quiero encubrir nada, mi Señor. No quiero que mi corazón oculte lo que tú ya conoces. Examíname, oh Dios, y mira si hay camino en mí que es de perversidad, Señor. Límpiame, líbrame y hazme vivir gozoso y hazme vivir con alegría y libertad, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios ha perdonado mi culpa. Amén, amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Sean libres de esa culpa. No tiene nadie quien los acuse. Mi Señor, nuestro Dios, tiene la capacidad para perdonar cualquier pecado. Sea libre, no le encubra nada a su Señor, porque Dios ha perdonado su culpa. Viva con libertad y con gozo. Así que fue un gusto tenerles escuchando en esta mañana este mensaje. Y que el Señor libre abogue por ustedes y nuestro corazón sea liberado de esa culpa. En el nombre de Jesús, que el Señor me los bendiga.